La bruma descendía sobre San Cristóbal de las Casas, como lo hacía cada tarde de noviembre, envolviendo las calles empedradas y las fachadas coloniales en un manto gris que parecía suspender el tiempo. En 1972, la ciudad conservaba ese aire de pueblo grande donde todos se conocían por el nombre, donde los rumores viajaban más rápido que las noticias del periódico, y donde ciertos secretos permanecían enterrados bajo capas de silencio y miedo compartido. Elena Cortés caminaba por la calle Real con un expediente bajo el brazo, sus zapatos de tacón bajo, repiqueteando contra las piedras irregulares. A sus 26 años era una de las pocas mujeres que trabajaban en el archivo municipal, un edificio colonial de 2 pisos, cuyas paredes gruesas guardaban la memoria escrita de la ciudad desde tiempos de la colonia. El frío de la tarde le calaba los huesos a través de su rebozo de lana, pero no era el clima lo que la hacía temblar. Antes de continuar, si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando estas narrativas que exploran los rincones más oscuros de nuestra historia. 3 días antes, Elena había recibido una petición inusual. El doctor Ramiro Fuentes, director del pequeño hospital regional, había llegado al archivo con una solicitud formal que requería su firma y la de 2 testigos. Necesitaba acceso a los registros de defunción entre 1965 y 1968, específicamente aquellos casos clasificados como muerte por causas naturales o complicaciones postoperatorias. La petición en sí no era extraña. Ocasionalmente, médicos e investigadores consultaban archivos históricos. Lo que inquietó a Elena fue la expresión del doctor Fuentes cuando firmó el documento. Sus manos temblaban ligeramente y sus ojos mostraban algo que ella reconoció como miedo genuino. ¿Está usted bien, doctor?, había preguntado Elena mientras sellaba el permiso. El doctor Fuentes, un hombre de unos 50 años, con el cabello prematuramente canoso y profundas ojeras, la miró durante un largo momento antes de responder. «Señorita Cortés, si encuentra algo inusual en esos registros, le ruego que me lo haga saber de inmediato. No a las autoridades. A mí primero». Esa noche, Elena no pudo dormir. Vivía con su madre viuda en una casa modesta cerca del mercado, donde el olor a café tostado y canela se mezclaba con el humo de leña que escapaba de las cocinas del vecindario. Acostada en su cama individual, escuchando el murmullo de las oraciones nocturnas de su madre en la habitación contigua, Elena no podía dejar de pensar en las palabras del doctor. ¿Algo inusual? ¿Qué podría ser tan perturbador en registros de hace casi una década? Al día siguiente, Elena comenzó su búsqueda. El sótano del archivo municipal era un laberinto de estantes metálicos que se extendían en la penumbra, iluminados apenas por bombillas desnudas que colgaban de cables viejos. El olor a papel envejecido, humedad y moho era casi tangible. Los archivos estaban organizados por año y tipo de documento, pero la catalogación era inconsistente, resultado de décadas de diferentes archivistas con distintos criterios. Pasó 2 días completos revisando carpetas amarillentas, sus dedos manchándose con polvo y tinta antigua. Los certificados de defunción de aquellos años mostraban lo que uno esperaría de una ciudad como San Cristóbal: muertes por neumonía, tuberculosis, complicaciones del parto, accidentes agrícolas, la ocasional riña con desenlace fatal. Nada fuera de lo común para una época en que la medicina moderna apenas comenzaba a llegar a las zonas rurales de Chiapas. Fue al 3er día cuando ya comenzaba a pensar que la petición del doctor Fuentes era producto de alguna paranoia profesional, que Elena encontró la primera anomalía.
Se trataba de un certificado de defunción fechado el 18 de marzo de 1967, correspondiente a un hombre llamado Sebastián Morales Vázquez, de 32 años, jornalero. Causa de muerte: complicaciones postoperatorias por apendicitis. Hasta ahí, nada extraño. Pero algo en el documento llamó su atención: el nombre del médico que firmaba el certificado. Doctor Arturo Ibáñez Solórzano. Elena conocía ese nombre. No personalmente, pues nunca había tratado con él, pero había escuchado murmullos en el mercado, conversaciones que se interrumpían cuando ella se acercaba, ese tipo de habladurías que la gente de San Cristóbal compartía en voz baja, como si pronunciar ciertas cosas en voz alta pudiera materializarlas. Continuó buscando, ahora con un criterio específico, cualquier certificado firmado por el doctor Ibáñez. En las siguientes horas encontró 17 más, todos fechados entre 1965 y 1968, todos registrando muertes por complicaciones postoperatorias, todos de personas jóvenes, entre 20 y 40 años, que según los registros habían sido sometidos a cirugías relativamente simples: apendicitis, hernias, extracción de quistes, reparación de fracturas. Lo que resultaba extraordinario era la frecuencia. En una ciudad donde las cirugías complejas eran raras y generalmente se realizaban en el hospital regional, con tasas de mortalidad relativamente bajas, el doctor Ibáñez parecía haber perdido a un paciente cada mes y medio durante 3 años consecutivos. 18 muertes, todas en su consultorio privado. Elena se sentó en el suelo del sótano, rodeada de carpetas abiertas, sintiendo cómo el frío de las baldosas se filtraba a través de su falda. Las bombillas sobre su cabeza parpadearon brevemente, proyectando sombras danzantes entre los estantes. Afuera, la tarde caía rápidamente, como siempre sucedía en las montañas, y pronto el edificio quedaría sumido en esa oscuridad particular de los edificios antiguos, donde cada crujido parecía tener intención. Tomó notas meticulosas, nombres, fechas, edades, procedimientos. Cuando terminó, revisó sus anotaciones una vez más, esperando haber cometido algún error de transcripción. No lo había. El patrón era innegable. Esa noche, Elena rompió su rutina habitual. En lugar de ir directamente a casa después del trabajo, caminó las 6 cuadras que la separaban del hospital regional. El edificio, construido durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, era una estructura funcional de 2 pisos pintada de un blanco que la humedad había vuelto grisáceo. La sala de espera olía a desinfectante y a la sopa de pollo que servían en la cafetería del primer piso. El doctor Fuentes la recibió en su oficina, un espacio pequeño atestado de archivadores metálicos y estantes llenos de libros de medicina. A través de la ventana se veía el patio interno del hospital, donde algunos pacientes en batas azules caminaban lentamente, acompañados por familiares. «¿Encontró algo?», dijo el doctor Fuentes. No era una pregunta. Elena sacó sus notas y las extendió sobre el escritorio. 18 muertes en 3 años, todas firmadas por el doctor Arturo Ibáñez, todas por complicaciones postoperatorias. El doctor Fuentes tomó las hojas con manos que ya no intentaban ocultar su temblor. Sus ojos recorrieron las listas, y con cada línea que leía, su rostro se tornaba más pálido. Finalmente, dejó caer los papeles y se llevó las manos a la cara. Dios mío, Dios mío. Entonces era cierto. ¿Qué era cierto, doctor? La voz de Elena sonó más firme de lo que se sentía. El doctor Fuentes se levantó y cerró la puerta de su oficina. Luego corrió las cortinas de la ventana. Cuando volvió a sentarse, su voz era apenas un susurro. El doctor Ibáñez murió hace 4 años,
infarto fulminante mientras dormía. Fue un alivio para muchos, pero antes de morir, un paciente suyo sobrevivió. Solo uno, de todos los que entraron a su consultorio en aquellos años. Ese hombre, lo que contó, se detuvo, como si las palabras se negaran a salir. Elena esperó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Ese hombre se llama Tomás Guillén. Vive en el barrio de La Merced, en una casa junto al río. Cuando llegó a este hospital hace 6 años, en 1966, lo encontramos mutilado. No de una manera quirúrgica, de una manera experimental. Como si alguien hubiera estado practicando, probando, viendo hasta dónde podía llegar un cuerpo humano antes de... El doctor Fuentes no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Por qué nadie denunció esto? ¿Por qué no se investigó? Preguntó Elena, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. Porque el doctor Ibáñez era de una de las familias más antiguas de San Cristóbal, porque las familias de las víctimas eran campesinos, indígenas, gente pobre sin voz, porque cuando algún familiar hizo preguntas se encontró con puertas cerradas, amenazas veladas o simplemente desapariciones. Porque esta ciudad, señorita Cortés, funciona con ciertos acuerdos no escritos, y romper esos acuerdos tiene consecuencias. Elena sintió náuseas. ¿Y usted? ¿Por qué me pidió que investigara si ya sabía? Porque hace 2 semanas apareció un cuerpo en el barranco de Santa Lucía. Una mujer joven. Las heridas eran idénticas a las que vi en los pacientes de Ibáñez. Cortes precisos, experimentales, y el doctor Ibáñez lleva 4 años muerto. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de una ambulancia llegando al hospital. Luces rojas y azules se filtraron brevemente a través de las cortinas cerradas. «Necesito que hable con Tomás Guillén», dijo el doctor Fuentes. «Necesito saber exactamente qué pasó en esa casa. Porque si hay alguien más haciendo lo que Ibáñez hacía, necesitamos detenerlo antes de que... ¿Por qué yo? ¿Por qué no las autoridades? Porque el jefe de policía era primo del doctor Ibáñez. Porque el juez que archivó las denuncias sigue en su cargo. Porque usted, señorita Cortés, es invisible para ellos, una archivista joven, mujer, sin conexiones importantes, puede hacer preguntas sin levantar sospechas. Elena quiso rechazar. Quiso decir que eso no era su trabajo, que ella solo organizaba documentos, que no era una investigadora ni una heroína. Pero cuando cerró los ojos, vio los nombres en sus notas. Sebastián Morales, 32 años. María del Carmen López, 24 años. Jorge Antonio Pérez, 29 años. 18 nombres. 18 vidas. Iré mañana, dijo finalmente. Esa noche Elena no le contó nada a su madre. Se sentó a la mesa de la cocina, donde la luz de una vela parpadeante proyectaba sombras sobre las paredes de adobe, y escribió todo lo que había descubierto en un cuaderno escolar. Si algo le sucedía, al menos quedaría un registro. Afuera, la niebla se espesaba sobre San Cristóbal de las Casas. En algún lugar de la ciudad, en una casa que Elena aún no había visitado, había respuestas. Pero también, sospechaba, había algo más, algo que había sobrevivido a la muerte del doctor Ibáñez, algo que seguía operando en la oscuridad. Y mientras escribía a la luz temblorosa de la vela, Elena Cortés no podía saber que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría no solo su comprensión de su ciudad natal, sino también su concepción de lo que los seres humanos eran capaces de hacerse unos a otros en nombre de la curiosidad, el poder y una ambición que trascendía cualquier límite moral. La historia de Arturo Ibáñez Solórzano estaba a punto de ser desenterrada. Y con ella los gritos silenciados de aquellos que murieron en su mesa de operaciones casera, sin anestesia,
sin piedad, sin testigos que se atrevieran a hablar. Hasta ahora. El barrio de la Merced se extendía en las laderas menos favorecidas de San Cristóbal, donde las calles empedradas daban paso a caminos de tierra y las casas coloniales eran reemplazadas por construcciones modestas de adobe y madera. Elena llegó temprano en la mañana, cuando la niebla aún no se había disipado completamente y el sonido del río cercano era el único que rompía el silencio. La casa de Tomás Guillén era pequeña, con paredes de adobe pintadas de azul desteñido y un techo de tejas rojas donde crecía musgo verdoso. Un perro flaco dormitaba junto a la puerta, y del interior salía el olor a café de olla y tortillas recién hechas. Elena tocó la puerta de madera astillada con los nudillos, su corazón latiendo con fuerza. Una mujer mayor abrió la puerta. Debía tener unos 60 años, aunque su rostro curtido por el trabajo y el sol la hacía parecer mayor. Sus ojos, negros y penetrantes, examinaron a Elena de pies a cabeza con la desconfianza natural de quien ha aprendido que las visitas inesperadas rara vez traen buenas noticias. ¿Sí? Su voz era áspera, cautelosa. Buenos días, señora. Mi nombre es Elena Cortés. Trabajo en el archivo municipal. Estoy buscando al señor Tomás Guillén. El doctor Fuentes del hospital me envió. La mención del doctor Fuentes pareció suavizar ligeramente la expresión de la mujer. Abrió un poco más la puerta, revelando un interior oscuro donde una vela ardía frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. El doctor Fuentes es un buen hombre, uno de los pocos. Hizo una pausa. Tomás está en el patio. Pase, pero no espere mucho de él. Desde lo que pasó, no es el mismo. Elena entró, siguiendo a la mujer a través de una sala diminuta donde un radio antiguo transmitía bajito música de marimba. El patio trasero era un espacio pequeño, rodeado por un muro de piedra, con algunas gallinas picoteando el suelo y un limonero en una esquina. Sentado en una silla de madera, mirando fijamente hacia ninguna parte, estaba Tomás Guillén. Tenía alrededor de 40 años, aunque era difícil determinarlo con precisión. Su rostro era demacrado, con ojos hundidos que parecían haber visto demasiado, pero lo que hizo que Elena contuviera el aliento fueron sus manos. Las mantenía sobre el regazo, y estaba claro que los dedos de la mano izquierda no se movían correctamente. 2 de ellos estaban doblados en ángulos antinaturales y cicatrices gruesas recorrían sus antebrazos, visibles donde las mangas de su camisa estaban arremangadas. «Tomás», dijo la mujer suavemente, «hay una señorita que quiere hablar contigo». El doctor Fuentes la envió. Tomás giró la cabeza lentamente hacia Elena. Sus ojos, cuando finalmente la enfocaron, mostraban una mezcla de resignación y algo más. Quizás esperanza de que alguien finalmente escuchara. «Sabía que alguien vendría eventualmente», dijo con voz ronca. «Cuando encontraron a esa muchacha la semana pasada, supe que él había encontrado un sucesor». Elena se sentó en un banco de madera cerca de él. La mujer mayor, que resultó ser su hermana Dolores, trajo 2 tazas de café de olla y luego se retiró discretamente al interior de la casa, aunque Elena notó que se quedó lo suficientemente cerca como para escuchar. «Señor Guillén, necesito que me cuente qué pasó, todo lo que recuerde». Tomás tomó un sorbo de café, sus manos temblorosas casi derramando el líquido oscuro. «¿Por dónde empiezo? ¿Por el dolor? ¿Por los gritos que nadie escuchó? ¿O por cómo llegué ahí, confiando en un médico que me prometió curar mi hernia por un precio que podía pagar?» «Comience por donde pueda», dijo Elena suavemente sacando su cuaderno. Tomás cerró los ojos. Cuando habló nuevamente, su voz parecía venir de muy lejos. «Fue en abril de 1966.
Yo trabajaba en una finca de café cerca de Teopisca, un trabajo duro, pero honesto. Había desarrollado una hernia por cargar sacos de café y me dolía cada vez más. Fui al hospital, pero me dijeron que la operación costaría más de lo que ganaba en 6 meses. Un compañero de trabajo me habló del doctor Ibáñez. Decía que operaba en su consultorio privado, que cobraba menos que el hospital, que era muy bueno. Se detuvo, abriendo los ojos para mirar sus manos deformadas. Fui a verlo una tarde. Su consultorio estaba en su casa, en la calle Insurgentes, una casa colonial grande, de 2 pisos, muy elegante. Me recibió él mismo, un hombre alto, de unos 50 años, con bigote y lentes, muy amable, muy profesional. Me examinó. Me dijo que la operación era simple, que no habría problema. Acordamos un precio, 200 pesos, que era casi todo lo que tenía ahorrado, pero era menos de la mitad de lo que cobraba el hospital. Una gallina pasó cerca de sus pies, picoteando el suelo. Tomás la miró, como si nunca antes hubiera visto una. La operación estaba programada para un sábado por la tarde. Me dijo que fuera solo, que no necesitaba acompañante porque sería rápido. Eso debió haberme extrañado, pero yo era un campesino ignorante. ¿Qué sabía yo de procedimientos médicos? Llegué a las 3 de la tarde. La casa estaba en silencio. No había nadie más, ni enfermeras, ni asistentes, solo él. Me llevó a una habitación en la planta baja, al final de un pasillo largo. Era grande, con las ventanas cubiertas por cortinas gruesas. En el centro había una mesa de madera, como una mesa de comedor, pero con correas de cuero en los lados. La voz de Tomás comenzó a quebrarse. Me dijo que me quitara la ropa y me acostara en la mesa. Cuando lo hice, comenzó a atar las correas alrededor de mis muñecas y tobillos. Le pregunté por qué, y me dijo que era procedimiento estándar para evitar movimientos involuntarios durante la cirugía. Yo le creí. Elena sentía náuseas, pero continuó escribiendo. Luego sacó una bandeja con instrumentos quirúrgicos. Escalpelos, pinzas, tijeras, todos muy limpios, brillantes. Los colocó en una mesa pequeña junto a mí. Le pregunté por la anestesia. Me miró y sonrió. Nunca olvidaré esa sonrisa. Me dijo, la anestesia es cara, Tomás, y además, quiero que estés consciente. Es importante para el procedimiento. Intenté levantarme, pero las correas estaban muy apretadas. Comencé a gritar, pero entonces él puso un trapo en mi boca, atado con fuerza. No podía hacer más que emitir sonidos ahogados. Tomás se detuvo, respirando agitadamente. Dolores apareció en la puerta, pero él levantó una mano para indicarle que estaba bien. Lo que siguió... No tengo palabras para describirlo completamente. Comenzó a cortarme. Despacio, muy despacio. No para arreglar la hernia, sino explorando, como si mi cuerpo fuera un libro que estaba leyendo por primera vez. Cortaba, examinaba, tomaba notas en un cuaderno que tenía cerca. A veces tomaba fotografías con una cámara antigua. El dolor era... Imagínese el peor dolor que haya sentido en su vida y multiplíquelo por 1000. Cada corte era una agonía. Intentaba desmayarme, pero él me echaba agua fría en la cara para mantenerme consciente. Me decía cosas, como si estuviera dando una clase. Mira, Tomás, aquí está el músculo oblicuo. ¿Ves cómo se contrae cuando lo toco con el bisturí? Fascinante. Pero el dolor en mi abdomen, en mis brazos donde comenzó a hacer experimentos, ese nunca se detuvo. Tomás se limpió las lágrimas que habían comenzado a correr por sus mejillas. Cuando finalmente se detuvo, me dijo algo que aún me persigue. Me dijo, eres más resistente que los demás, Tomás. La mayoría muere en la primera hora. Tú has sobrevivido 3. Eso es notable. Pero ahora necesito ver tu límite. Y tomó un martillo quirúrgico. Elena dejó caer su pluma.
La recogió con manos temblorosas. Comenzó con los dedos de mi mano izquierda, uno por uno, el sonido de los huesos rompiéndose. Lo escucho cada noche antes de dormir. Después de quebrar 3 dedos, se detuvo. Tomó más fotografías. Escribió más notas. Luego me miró y dijo: «Creo que esto es suficiente por hoy. Si sobrevives a la noche, será un excelente sujeto para futuras sesiones». Luego me desató y me arrojó mi ropa. Yo apenas podía moverme. Me dijo que me fuera, que volviera en 2 semanas para revisión. Me dio 20 pesos, 20 pesos, como si eso fuera algún tipo de pago por lo que había hecho. No sé cómo llegué a la calle. No recuerdo haber caminado. Lo siguiente que supe es que estaba en la puerta del hospital, donde el doctor Fuentes me encontró. Él fue quien me salvó. Me operó apropiadamente, trató de reparar el daño. Pero algunos de mis órganos internos nunca funcionaron igual después. Y mis dedos, bueno, usted puede ver. El silencio que siguió era pesado como plomo. Elena podía escuchar su propia respiración, rápida y superficial. Finalmente encontró su voz. Denunció esto a la policía, a las autoridades. Tomás rió, un sonido amargo y hueco. Por supuesto. El doctor Fuentes me acompañó personalmente. ¿Sabe qué pasó? El jefe de policía tomó mi declaración. Dijo que investigarían. 2 días después vinieron a mi casa. No para arrestar a Ibáñez, para advertirme que si seguía difamando a un ciudadano respetable, tendría problemas. Que mejor olvidara lo que creía que había pasado. Pero no pudo olvidar. No, y tampoco pudieron las familias de los que murieron. Comenzamos a reunirnos, en secreto, en la iglesia de la Merced. Éramos 7 familias. 7 personas que habían perdido hijos, hermanos, esposos en la mesa de Ibáñez. Todos con la misma historia. Operaciones simples, precios bajos, promesas de curaciones rápidas, todos terminando en ataúdes cerrados porque los cuerpos no eran presentables. ¿Qué pasó con esas familias? 2 se fueron de San Cristóbal. Simplemente desaparecieron una noche dejando sus casas atrás. 3 recibieron dinero. Nunca supe de quién, pero de repente tenían suficiente para comprar tierras, para mudarse a mejores barrios, y dejaron de hablar. Los otros 2, uno murió en un accidente con su tractor, el otro se ahorcó, oficialmente, aunque su esposa juró hasta su muerte que él nunca se habría suicidado. ¿Y usted? ¿Por qué no le pasó nada? Porque soy pobre, porque vivo en la Merced, donde nadie importante me escucha, porque el doctor Fuentes me protegió, manteniéndome en el hospital durante semanas, demasiado tiempo como para que fuera fácil hacerme desaparecer sin que él hiciera preguntas. Porque decidí no hablar más, no demandar más, simplemente sobrevivir. Tomás miró directamente a Elena por primera vez desde que había comenzado su relato. Pero ahora usted está aquí, y esa muchacha está muerta con las mismas heridas. Así que le pregunto, señorita, ¿qué va a hacer con esta información? ¿Va a intentar ser una heroína y terminar como los otros que lo intentaron? ¿O va a archivarlo junto con todos los otros secretos que guarda esta ciudad? Elena cerró su cuaderno. Se sentía mareada, como si el mundo se hubiera inclinado levemente. Voy a descubrir quién está continuando su trabajo, y voy a detenerlo. Entonces es más valiente o más tonta de lo que pensé, dijo Tomás. Pero si realmente va a hacerlo, necesita saber algo más. La casa de Ibáñez nunca se vendió después de su muerte. Su esposa murió 1 año después. Y no tenían hijos. Está abandonada, pero... Se detuvo, mirando hacia el cielo nublado. Hay luces allí algunas noches. Luces en la planta baja, donde estaba su consultorio. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Ha ido a investigar? ¿Está loca?
Prefiero vivir con mis pesadillas que crear nuevas. Pero si usted va... Sus ojos se suavizaron ligeramente, mostrando algo parecido a la compasión. Vaya acompañada y vaya armada, porque quien sea que esté allí ahora, aprendió del mejor. Ibáñez era un monstruo. Elena salió de la casa de Tomás Guillén con más preguntas que respuestas, pero ahora tenía una certeza. Algo terrible había sucedido en San Cristóbal de las Casas, algo que la élite de la ciudad había decidido enterrar, y ese algo no había terminado con la muerte de Arturo Ibáñez. Mientras caminaba de regreso hacia el centro, la niebla comenzaba a disiparse, revelando un cielo gris que amenazaba lluvia. Las calles empedradas brillaban húmedas, y el sonido de sus pasos parecía extraordinariamente fuerte en el silencio de la mañana. No sabía todavía que esa noche la casa en la calle Insurgentes se iluminaría nuevamente, y que dentro de sus paredes alguien preparaba otra mesa, afilaba otro conjunto de instrumentos y esperaba a su próxima víctima con la misma paciencia metódica que había caracterizado al doctor Ibáñez. La historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. La calle Insurgentes había sido décadas atrás una de las arterias más elegantes de San Cristóbal de las Casas. Las familias prominentes construyeron allí sus residencias coloniales con gruesos muros de adobe, patios interiores con fuentes de cantera y balcones de hierro forjado que daban a la calle empedrada. Pero en 1972, muchas de esas familias se habían mudado a barrios más modernos, dejando atrás casonas que se vendían lentamente o permanecían vacías, testigos silenciosos de una época que se desvanecía. La casa del doctor Ibáñez ocupaba casi un cuarto de manzana. Elena la encontró fácilmente al día siguiente de su visita a Tomás Guillén, guiándose por las indicaciones que él le había dado. Era una construcción de 2 plantas, pintada de un amarillo deslavado, con ventanas altas, protegidas por rejas de hierro oxidado. Un portón de madera maciza, alguna vez verde pero ahora casi gris por la intemperie, era la entrada principal. Sobre el portón, apenas legible, una placa de latón oxidada decía: Dr. Arturo Ibáñez Solórzano, Cirugía General. Elena pasó frente a la casa varias veces esa tarde, fingiendo ser una paseante casual. La calle estaba relativamente transitada durante el día. Vendedores ambulantes ofrecían tamales y atole. Niños jugaban a la pelota contra una pared cercana, y ocasionalmente pasaba algún coche levantando polvo. Pero nadie parecía prestar atención a la casa abandonada. Era como si existiera un acuerdo tácito de ignorarla, de pretender que ese espacio era invisible. Desde la calle, Elena podía ver que varias ventanas de la planta baja tenían las cortinas corridas, gruesas telas oscuras que no dejaban ver el interior. Las ventanas del segundo piso estaban cubiertas con tablas de madera clavadas desde dentro. La puerta principal estaba cerrada con un candado grande y oxidado, pero Elena notó algo inquietante. El candado era nuevo. El óxido era superficial, probablemente aplicado artificialmente para que pareciera viejo. Alguien había estado entrando y saliendo recientemente. Esa noche, Elena cenó en silencio con su madre en la pequeña cocina de su casa. Doña Carmen Cortés, una mujer de 60 años que había enviudado joven y criado sola a Elena trabajando como costurera, notó la preocupación en el rostro de su hija. «¿Qué te pasa, mija? ¿Has estado muy callada estos días?», preguntó mientras servía frijoles refritos en platos de barro. Elena consideró contarle todo, pero algo la detuvo. Su madre ya había sufrido suficiente en la vida. Perder a su esposo en un accidente en la carretera cuando Elena tenía solo 8 años la había endurecido, pero también la había vuelto cautelosa,
temerosa de cualquier cosa que pudiera poner en peligro a su única hija. «Es trabajo, mamá. Estoy organizando archivos viejos y hay mucho material», mintió Elena, sintiendo una punzada de culpa. Su madre la miró con esos ojos que parecían ver más de lo que Elena quería revelar, pero no presionó. «Ten cuidado, Elena. Esta ciudad tiene secretos que es mejor dejar enterrados». En algún lugar de esa oscuridad estaba la casa de la calle Insurgentes. Al día siguiente, Elena hizo algo que nunca había hecho. Faltó al trabajo. Le dijo a su supervisor en el archivo que estaba enferma, con un resfriado fuerte. Luego se dirigió a la biblioteca pública, un edificio pequeño junto a la plaza principal que albergaba una modesta colección de libros y, más importante para sus propósitos, ejemplares atrasados del periódico local, El Heraldo de Chiapas. Pasó horas revisando ediciones de 1965 a 1968. Los periódicos estaban encuadernados por año en grandes volúmenes que levantaban polvo cada vez que Elena pasaba una página. La bibliotecaria, una mujer anciana llamada Consuelo que conocía a Elena desde niña, le trajo café y la dejó trabajar en paz. Elena buscaba cualquier mención del doctor Ibáñez o de las muertes que había documentado. Encontró muy poco. Había algunas notas sociales mencionando al doctor en eventos de la alta sociedad, una gala benéfica en 1965, la inauguración de una nueva ala del hospital en 1966, una cena de la Sociedad Médica de Chiapas en 1967. En las fotografías que acompañaban estas notas, el doctor Ibáñez aparecía como un hombre alto y distinguido, siempre impecablemente vestido, con un bigote meticulosamente recortado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero de las 18 muertes que Elena había documentado, el periódico solo mencionaba 3, y brevemente. Todas eran notas pequeñas en la sección de defunciones. Con profundo pesar, la familia Morales lamenta el fallecimiento de Sebastián Morales Vázquez, quien tras complicaciones de una cirugía de emergencia. Las notas eran formulaicas, vacías de detalles. Sin embargo, Elena encontró algo más. En una edición de agosto de 1967 había una carta al editor firmada por un ciudadano preocupado. La carta, breve y cuidadosamente redactada para no hacer acusaciones directas, expresaba inquietud por el número inusual de complicaciones postoperatorias en cirugías realizadas en consultorios privados y solicitaba que las autoridades de salud supervisaran más rigurosamente las prácticas médicas fuera del hospital regional. Una semana después, en la sección de cartas, había una respuesta. Estaba firmada por el doctor Herminio Sánchez, director del Colegio de Médicos de Chiapas. La respuesta era educada, pero firme, asegurando que todos los médicos colegiados en el Estado cumplen con los más altos estándares de práctica profesional, y que rumores infundados solo sirven para crear alarma innecesaria entre la población. No hubo más cartas sobre el tema después de esa. Elena anotó los nombres de todos los médicos mencionados en los artículos relacionados con el doctor Ibáñez. Algunos habían muerto, según descubriría después, preguntando discretamente a la bibliotecaria. Otros se habían retirado, pero uno estaba todavía en activo. El doctor Herminio Sánchez, quien ahora dirigía una clínica privada en el centro de la ciudad. Eran casi las 5 de la tarde cuando Elena salió de la biblioteca. El cielo se había oscurecido prematuramente con nubes de tormenta y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Se apresuró por las calles empedradas, su rebozo sobre la cabeza, esquivando charcos que se formaban rápidamente. Pasó por la plaza principal, donde vendedores ambulantes recogían apresuradamente su mercancía para protegerla de la lluvia. El olor a tierra mojada se mezclaba con el de tortillas recién hechas y el incienso que salía de la catedral.
Fue entonces cuando Elena notó algo que hizo que su corazón se acelerara. Al otro lado de la plaza, parcialmente oculta bajo los arcos del portal, había una figura que parecía estar observándola. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro que parecía demasiado formal para San Cristóbal. Cuando Elena lo miró directamente, él no apartó la vista. En cambio, dio un paso adelante, como si quisiera que ella supiera que estaba siendo vigilada. Elena aceleró el paso, su mente corriendo. ¿La había seguido desde la biblioteca? ¿Desde antes? Se dirigió hacia su casa por una ruta indirecta, tomando calles laterales, deteniéndose ocasionalmente en tiendas como si necesitara comprar algo. Cada vez que miraba hacia atrás, el hombre no estaba visible, pero Elena tenía la horrible certeza de que no estaba sola. Llegó a su casa empapada y temblando, tanto por el frío como por el miedo. Su madre estaba en la sala, cosiendo a la luz de una lámpara de queroseno, y levantó la vista alarmada al ver el estado de Elena. «¡Por Dios, mija! Estás empapada, ¿qué te pasó?» Una sombra que no debería estar ahí, un movimiento en la oscuridad que no era natural. Cerró la cortina rápidamente, el corazón martillando en su pecho. Estaba siendo vigilada. Eso significaba que alguien sabía que estaba investigando. Y si sabían eso, entonces sabían que ella representaba una amenaza. La pregunta era, ¿qué harían al respecto? Al día siguiente, Elena volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Se forzó a seguir su rutina normal, organizando documentos, catalogando archivos, respondiendo las preguntas ocasionales de otros empleados del municipio. Pero su mente estaba en otra parte, planificando su próximo movimiento. Durante la hora del almuerzo, cuando el archivo estaba vacío, Elena hizo algo que sabía que era arriesgado. Buscó en los archivos administrativos el expediente de permisos de construcción y licencias médicas. Quería saber más sobre la casa de la calle Insurgentes, sobre su distribución, sobre cualquier modificación que el doctor Ibáñez pudiera haber hecho. Encontró el expediente en un archivador polvoriento en el sótano. La casa había sido construida en 1890 por la familia Ibáñez, que había hecho fortuna en el comercio de café. Arturo Ibáñez había heredado la propiedad en 1958 tras la muerte de su padre. En 1963 había solicitado y obtenido un permiso para modificaciones internas en la planta baja con fines médicos. Los planos adjuntos mostraban que había convertido 2 habitaciones grandes en lo que denominaba un área de procedimientos quirúrgicos y una sala de recuperación. Lo que llamó la atención de Elena fue una anotación manuscrita en el margen del permiso, casi ilegible por la antigüedad de la tinta. Inspección final omitida por orden del presidente municipal. No había firma, solo esas palabras crípticas. Elena fotografió los documentos mentalmente, memorizando cada detalle de los planos. La casa tenía un patio interior, como era típico de las construcciones coloniales. El área de procedimientos estaba en la parte trasera de la planta baja, con acceso directo al patio. Había un sótano, cosa inusual en San Cristóbal debido al suelo rocoso, marcado en los planos simplemente como bodega. Estaba guardando el expediente cuando escuchó pasos en las escaleras del sótano. Se quedó inmóvil, su corazón deteniéndose. Los pasos eran lentos, medidos. Quien fuera que bajaba no tenía prisa. «Señorita Cortés», dijo una voz masculina desde la escalera. «Sé que está ahí abajo». Era el licenciado Arnulfo Gutiérrez, el secretario del presidente municipal, un hombre de unos 40 años conocido por su ambición política y su lealtad inquebrantable a las familias poderosas de la ciudad. «Estoy aquí, licenciado», respondió Elena, emergiendo de entre los estantes con el expediente en la mano.
solo estaba organizando algunos archivos viejos. Era un hombre bajo y corpulento, con un bigote espeso y ojos pequeños que examinaban todo con una mezcla de suspicacia y desdén. Miró el expediente que Elena sostenía. ¿Archivos de construcción? No sabía que eso fuera parte de sus funciones. Elena pudo oler su colonia barata y el tabaco en su aliento. ¿Sabe, señorita Cortés? Me han llegado comentarios de que usted ha estado haciendo preguntas, visitando lugares, hablando con personas. Hizo una pausa. Personas como Tomás Guillén. Y cuando una archivista joven comienza a interesarse en asuntos que no le conciernen, eso llama la atención. Atención que usted no quiere, se lo aseguro. Escarbarlo solo traerá problemas para todos. No podía involucrar a las autoridades locales. Estaba claro que estaban comprometidas o intimidadas. No podía seguir investigando abiertamente sin poner en peligro a su madre. Pero tampoco podía detenerse. No después de lo que había escuchado de Tomás Guillén. No después de saber que alguien más podría estar sufriendo en ese mismo momento. Necesitaba entrar en la casa de la calle Insurgentes. Necesitaba ver con sus propios ojos qué estaba pasando allí. Y necesitaba hacerlo sin que nadie supiera. El doctor Fuentes, cuando Elena lo contactó discretamente por teléfono desde una cabina pública, le advirtió contra esa idea. Es demasiado peligroso. Si hay alguien usando esa casa, si lo descubren. Su voz sonaba genuinamente preocupada. Doctor, amenazaron a mi madre. Ya no tengo opción. Puedo detenerme ahora y vivir con la culpa de no haber hecho nada, o puedo intentar descubrir la verdad. Necesito saber qué hay en esa casa. Miguel creció viendo cómo la justicia funcionaba diferente para la gente como su familia. Eso lo hizo diferente del resto de los policías. Tiene principios. Vestía ropa civil. Elena supuso que no quería ser visto en uniforme hablando con ella. El doctor Fuentes me contó lo que está investigando, dijo Miguel después de pedir 2 cafés. Y tiene razón. Algo no cuadra con la muerte de esa muchacha, Rosa Méndez. Oficialmente fue un asalto violento que salió mal. Pero yo vi el cuerpo antes de que me ordenaran cerrar el caso. Las heridas eran demasiado precisas, demasiado metódicas, como si alguien hubiera estado experimentando. Mi jefe dijo que era obvio que había sido un crimen de oportunidad, que probablemente fue asaltada en el camino al médico y nunca llegó. Caso cerrado. Miguel no participaría directamente. Su presencia oficial podría comprometerlos a ambos, pero estaría cerca, vigilando, listo para intervenir si las cosas salían mal. ¿Cuándo piensa hacerlo?, preguntó Miguel. Esta noche. Mientras más espere, más tiempo tiene quien sea que está allí para hacer daño a alguien más. Si hay alguien en esa casa, alguien que aprendió del doctor Ibáñez, entonces está tratando con algo muy peligroso. No es solo un criminal, es alguien que ha perdido toda humanidad. No le dijo a su madre qué iba a hacer, solo que tenía que trabajar tarde en el archivo esa noche. Mientras el sol se ponía sobre San Cristóbal de las Casas, pintando el cielo de naranjas y rojos que pronto serían devorados por la oscuridad, Elena Cortés se preparó para entrar en la casa donde el horror había tomado forma humana años atrás, y donde, sospechaba, aún residía esperando su próxima oportunidad. No sabía todavía que esa noche cambiaría todo. Que lo que descubriría en esa casa no solo confirmaría sus peores sospechas, sino que revelaría algo mucho más profundo y perturbador sobre la naturaleza humana y hasta dónde puede llegar una persona cuando la curiosidad científica se divorcia completamente de la compasión. La oscuridad caía rápida sobre la ciudad, y con ella Elena Cortés,
caminaba hacia su destino, armada solo con su determinación y una linterna que apenas parecía suficiente para penetrar las sombras que la esperaban. La calle Insurgentes estaba casi desierta cuando Elena llegó poco después de las 10 de la noche. Una farola solitaria parpadeaba intermitentemente a media cuadra de la casa del doctor Ibáñez, creando un juego de luces y sombras que hacía que todo pareciera moverse, como si las paredes mismas respiraran. La temperatura había bajado drásticamente, como siempre sucedía en las noches de montaña, y Elena podía ver su propio aliento formando pequeñas nubes de vapor en el aire. Llevaba ropa oscura, pantalones y suéter negro que había tomado prestados del armario de su difunto padre, guardados todos estos años por su madre en un baúl en el desván. Se había recogido el cabello en una trenza apretada y llevaba en un morral pequeño una linterna, un cuaderno, una cámara prestada del archivo municipal y algo que había pedido a Tomás Guillén cuando lo visitó brevemente esa tarde. Un cuchillo de cocina que él insistió en que llevara. No para atacar, le había dicho Tomás, con sus ojos cargados de experiencia traumática, sino para que no se sienta completamente indefensa. A veces, solo saber que tienes algo te da el valor para seguir adelante. Había acordado con Miguel Ángeles que él haría su ronda regular por el área a las 10:30, asegurándose de que no hubiera otros policías cerca. Luego pasaría nuevamente a las 11:30. Elena tenía una hora. Una hora para entrar, ver lo que pudiera ver y salir. Si no salía para las 11:30, Miguel entraría a buscarla, consecuencias profesionales al diablo. A las 10:25, Elena vio la patrulla de Miguel pasar lentamente por la calle. Él no miró en su dirección, pero levantó 2 dedos del volante, una señal discreta, vía libre. Elena esperó 5 minutos más, observando. No había luces en ninguna ventana de la casa, ningún movimiento visible, pero recordaba las palabras de Tomás. Hay luces allí algunas noches, luces en la planta baja, donde estaba su consultorio. Las ventanas de esa área daban al patio interior, no a la calle. Desde afuera, la casa parecía completamente abandonada. Cruzó la calle rápidamente, pegándose a las sombras. El portón principal estaba, como había visto antes, cerrado con un candado. Pero Elena había estudiado los planos. Había una entrada lateral, un portón más pequeño que llevaba directamente al patio interior, usado originalmente para el servicio. Estaba en un callejón estrecho entre la casa de Ibáñez y la propiedad vecina, una casa que según sus investigaciones había estado vacía por años. El callejón olía a humedad y basura. Elena caminó por él con cuidado, sus zapatos hundiéndose en charcos de agua estancada. El portón lateral era de madera, más viejo y desgastado que el principal, y para su sorpresa no estaba cerrado con candado, sino con un simple pasador oxidado. Algo no estaba bien. ¿Por qué asegurar el frente con un candado nuevo y dejar el lateral prácticamente abierto? A menos que alguien quisiera poder entrar y salir sin ser visto desde la calle principal. Elena empujó el portón lentamente. Las bisagras oxidadas chirriaron suavemente, un sonido que en el silencio de la noche pareció explotar como un grito. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, esperando. Nada. Ninguna luz se encendió, ninguna voz gritó preguntando quién estaba ahí. Entró al patio interior. Era más grande de lo que parecía en los planos, un espacio rectangular rodeado por las paredes de la casa en 3 lados. En el centro había lo que alguna vez fue una fuente, ahora seca y llena de hojas muertas. Plantas trepadoras se habían apoderado de las paredes, creando cortinas de vegetación que hacían la oscuridad aún más profunda. El piso era de baldosas de barro, muchas rotas, otras cubiertas de musgo resbaladizo.
Elena encendió su linterna, manteniendo el haz de luz bajo. A su izquierda estaban las escaleras que llevaban al segundo piso. A su derecha, una puerta de madera con paneles de vidrio opaco. Según los planos, esa era la entrada al área que Ibáñez había convertido en su consultorio. Se acercó a la puerta. Los paneles de vidrio estaban cubiertos por cortinas desde dentro, pero uno de los paneles inferiores estaba roto, dejando un hueco del tamaño de un puño. Elena se agachó y miró a través del hueco. La habitación del otro lado estaba oscura, pero con su linterna pudo distinguir formas. Una mesa larga en el centro, parecida a las mesas de autopsias que había visto en fotografías. Estantes metálicos contra las paredes. Y algo más, algo que hizo que su sangre se helara. La mesa no estaba cubierta de polvo. Estaba limpia, como si se usara regularmente. Probó la puerta. Estaba cerrada, pero la cerradura era vieja. Elena sacó una horquilla de su cabello y, recordando algo que había aprendido de un compañero de trabajo que había sido cerrajero antes de trabajar en el archivo, intentó forzarla. Le tomó varios minutos de intentos torpes, sus manos temblando tanto por el frío como por el miedo, pero finalmente escuchó el clic satisfactorio de la cerradura abriéndose. Empujó la puerta lentamente. El olor que salió la golpeó como una pared física. Desinfectante médico mezclado con algo más, algo orgánico y desagradable que ella no quería identificar. La habitación era tal como la había descrito Tomás, solo que más grande. Las paredes estaban cubiertas con azulejos blancos, muchos agrietados o faltantes. Los estantes metálicos contenían frascos con líquidos que brillaban tenuemente a la luz de su linterna. Instrumentos quirúrgicos colgaban de ganchos en una pared, y en el centro la mesa. No era de madera como la había descrito Tomás. Esta era metálica, de acero inoxidable, con canales en los lados para drenar líquidos. Tenía correas de cuero nuevas, sin el desgaste que cabría esperar de objetos de décadas atrás. Y junto a la mesa, en una mesita rodante, había una bandeja con instrumentos que brillaban a la luz de la linterna. Alguien había usado esta habitación recientemente, muy recientemente. Elena comenzó a tomar fotografías, el flash de la cámara creando explosiones de luz que la cegaban temporalmente. Fotografió todo: la mesa, los instrumentos, los estantes, los frascos. Cuando se acercó a los estantes para ver mejor, notó que algunos de los frascos contenían tejidos, piezas de órganos conservados en formaldehído. Sintió náuseas, pero se obligó a continuar. Abrió cajones, encontrando cuadernos con anotaciones médicas en una caligrafía que no reconoció. La caligrafía era diferente a la del doctor Ibáñez, según las notas que había visto en los certificados de defunción. Esto significaba que era verdad. Alguien más estaba usando este lugar. Estaba fotografiando una página de uno de los cuadernos cuando escuchó el sonido. Voces. Venían de afuera del patio, desde la calle. Se acercaban. Elena apagó su linterna inmediatamente y se quedó paralizada en la oscuridad. Las voces se hicieron más claras. Eran dos hombres, hablando en voz baja. Uno de ellos tenía una voz que Elena reconoció, aunque no podía ubicar de dónde. ¿Estás seguro de que no hay nadie?, preguntó la voz desconocida. La calle está vacía. Además, nadie viene por aquí. La gente tiene miedo de esta casa, respondió la otra voz. Estaban entrando por el portón lateral, el que Elena había dejado abierto. Entró en pánico. Si la encontraban aquí, sola, en medio de la noche. Las amenazas del licenciado Gutiérrez resonaron en su mente. Miró alrededor desesperadamente, buscando un lugar donde esconderse. Había una puerta en la pared del fondo, marcada en los planos como acceso al sótano. Se movió rápidamente hacia ella, tratando de no hacer ruido. La puerta estaba abierta,
revelando escaleras que descendían a la oscuridad. No tenía opción. Bajó los escalones de piedra tan rápido como se atrevió, cerrando la puerta tras ella, hasta dejar solo una rendija por la que podía ver. Los hombres entraron a la habitación. Elena pudo verlos parcialmente a través de la rendija. Uno encendió una lámpara de queroseno que colgaba del techo, inundando la habitación de luz amarillenta. Uno de los hombres era el licenciado Arnulfo Gutiérrez. El otro era más joven, quizás de 40 años, vestía una bata blanca de médico. Tenía rasgos afilados y ojos que, incluso desde su escondite, Elena podía ver que carecían de cualquier calidez humana. «¿Cuándo traerán al siguiente?», preguntó el hombre de la bata. «Mañana por la noche. Es un vagabundo, alguien que nadie echará de menos. Perfecto para sus experimentos, doctor», respondió el licenciado Gutiérrez con un tono servil que le revolvió el estómago a Elena. «Excelente. Esta vez quiero probar algo diferente. Quiero ver cuánto tiempo puede permanecer consciente durante una cirugía abdominal completa sin anestesia. El padre solo llegó a 3 horas con su mejor sujeto. Yo creo que puedo superar ese récord». El doctor sonrió mientras acariciaba los instrumentos en la bandeja. Elena tuvo que morderse el puño para no gritar. El padre. Estaba hablando del doctor Ibáñez como si fuera su padre. «Su padre habría estado orgulloso, doctor Ibáñez», dijo el licenciado Gutiérrez. «Mi padre era brillante, pero cometió errores. Operaba en víctimas que tenían familias, gente que podía hacer preguntas. Yo soy más cuidadoso. Vagabundos, prostitutas, indigentes, gente que la sociedad ya ha descartado. Nadie los echa de menos. Nadie investiga demasiado». El joven doctor Ibáñez recorrió la habitación con la mirada, como un profesor inspeccionando su aula. «¿Y la muchacha que encontraron?» «Rosa Méndez. Eso causó algunos inconvenientes», dijo el licenciado con tono de reproche. «Un error. Admito que fue un error. No debía haberla dejado en el barranco donde pudieran encontrarla tan fácilmente. Pero estaba aprendiendo las técnicas de disposición de mi padre. Ahora sé que es mejor». Hizo una pausa, caminando hacia donde Elena estaba escondida. Su corazón dejó de latir. «Es mejor el sótano. El sótano tiene un pozo profundo que mi abuelo construyó hace un siglo. Nadie sabe que está ahí. Los cuerpos simplemente desaparecen». Señaló exactamente hacia donde Elena estaba agachada detrás de la puerta. «Hablando del sótano, traje algo para almacenar allí». El licenciado levantó una maleta que Elena no había notado antes. «Los registros que me pidió, los originales de todas las defunciones que su padre certificó. Pensé que le gustaría tenerlos como herencia familiar». Elena se echó hacia atrás en la oscuridad, bajando más escalones, tratando de no hacer ningún ruido. Podía sentir el aire frío y húmedo del sótano subiendo, trayendo consigo el olor a tierra y algo más, algo putrefacto. Escuchó la puerta abrirse completamente. Luz de la lámpara comenzó a filtrarse por las escaleras. «¿Dejé la puerta del sótano abierta?», preguntó el joven doctor Ibáñez con tono de sospecha. «Quizás la última vez que bajó», respondió el licenciado Gutiérrez. «No. Siempre cierro esta puerta. Siempre». La voz del doctor se había vuelto tensa, alerta. Elena supo que tenía segundos. Se movió más profundo en el sótano, sus manos extendidas en la oscuridad total, tratando de no tropezar. Sus pies tocaron algo blando y húmedo en el piso y casi gritó, pero se mordió el labio con suficiente fuerza como para sacar sangre. «Voy a bajar a revisar», dijo el doctor, y Elena pudo ver su sombra proyectándose en las escaleras mientras comenzaba a descender, llevando la lámpara de queroseno. Estaba atrapada, no había salida. En segundos la encontraría, y entonces terminaría como Rosa Méndez,
como Sebastián Morales, como los otros 18 que habían muerto en esta casa gritando sin que nadie los escuchara. Pero justo cuando el doctor Ibáñez llegaba a la mitad de las escaleras, se escuchó un ruido fuerte desde el patio, un golpe metálico, como si alguien hubiera tirado algo. El doctor se detuvo. ¿Qué fue eso? El doctor Ibáñez se quedó en las escaleras, mirando hacia la oscuridad del sótano. Elena podía ver su perfil iluminado por la lámpara, una cara que probablemente muchos considerarían atractiva, excepto por los ojos. Sus ojos eran los de alguien que había visto demasiado sufrimiento y había disfrutado cada momento. Entonces, desde el patio, se escuchó la voz del licenciado. «Doctor, hay alguien aquí. El portón está abierto». La voz de Miguel era apenas un susurro. «Si está ahí, salga ahora. Los ahuyenté, pero van a volver con más gente». Uno me vio corriendo y lo persiguieron por el callejón. «Pero van a volver. Tenemos que irnos, ahora». «Escuché todo», dijo Elena entre respiraciones. «El hijo de Ibáñez está continuando su trabajo, y el licenciado Gutiérrez lo está ayudando. Van a traer a alguien mañana por la noche. Un vagabundo. Por eso no vamos a usar canales oficiales». Elena apretó su morral, sintiendo el peso del cuaderno robado. «Vamos a usar la única arma que la gente poderosa realmente teme, la verdad, contada donde no puedan controlarla». Y si no actuaba rápido, alguien más moriría en esa mesa metálica, gritando sin que nadie lo escuchara, exactamente como había pasado 18 veces antes. La diferencia era que esta vez, alguien sí estaba escuchando, y esa alguien no iba a permitir que el silencio ganara de nuevo. El día siguiente amaneció gris, la niebla colgando baja sobre San Cristóbal de las Casas como una manta pesada y húmeda. Elena no durmió, sus ojos abiertos y fijos en el techo de su habitación, reproduciendo mentalmente cada detalle de lo que había presenciado. El cuaderno robado del consultorio, ahora escondido bajo una tabla suelta del piso de su cuarto, parecía palpitar con el peso de las pruebas irrefutables que contenía. En la primera luz del día, Elena contactó a Miguel Ángeles usando una red de señales discretas a través de conocidos que trabajaban en el mercado. Hablar abiertamente era imposible. Cada palabra podía ser escuchada, cada paso seguido. Miguel sugirió encontrarse en una capilla en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde raramente había movimiento. Llegaron cada uno por caminos diferentes, con el semblante de quienes van a rezar en silencio. Miguel trajo noticias perturbadoras, la desaparición de un hombre en los alrededores, registrado en el informe policial simplemente como vagabundo no identificado. El caso había sido archivado sin investigación, el patrón habitual para gente invisible al poder. Esto confirmaba lo que Elena había escuchado de los conspiradores. Ya habían elegido a su próxima víctima y todo estaría listo para otra noche de horror. «Tenemos que detenerlos esta noche», dijo Elena, su voz temblando pero firme. «No podemos dejar que maten a otra persona». Miguel asintió, pero su expresión mostraba la gravedad de la situación. «Si actuamos directamente, nos destruirán. Necesitamos algo más grande que nosotros. Necesitamos hacer esto tan público que no puedan enterrarlo». Elena recordó entonces a Vicente Salazar, un periodista de Tuxtla Gutiérrez, conocido por su trabajo investigativo y por su valentía frente a las amenazas. Había leído sus artículos sobre corrupción en el gobierno estatal, sobre abusos que otros periodistas tenían miedo de tocar. Si alguien podía ayudarlos, era él. Decidió tomar el riesgo. Esa misma mañana tomó un autobús hacia Tuxtla Gutiérrez, llevando consigo el cuaderno robado y las fotografías que había tomado en la casa. La travesía
realizada en un autobús viejo que avanzaba por carreteras sinuosas con vistas a valles cerrados de vegetación densa, fue una tortura para Elena. Cada curva parecía traer consigo la mano de sus perseguidores. Cada mirada de los otros pasajeros la hacía preguntarse si la habían seguido. Llegó a Tuxtla cerca del mediodía. La ciudad era más grande que San Cristóbal, más ruidosa, más anónima. Encontró la oficina del periódico El Observador en una calle concurrida del centro, un edificio de 3 pisos con fachada descolorida, donde el sonido constante de máquinas de escribir escapaba por las ventanas abiertas. Vicente Salazar la recibió en una oficina diminuta repleta de papeles, archivadores desbordados y fotografías pegadas en las paredes. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con cabello gris despeinado y ojos que habían visto demasiado. Fumaba sin parar, las colillas acumulándose en un cenicero de latón sobre su escritorio. Elena le contó todo, cada detalle. El testimonio de Tomás Guillén, los 18 certificados de defunción, la casa en la calle Insurgentes, la conversación que había escuchado entre el doctor Ibáñez hijo y el licenciado Gutiérrez, las fotografías, el cuaderno con las anotaciones médicas que documentaban los experimentos. Vicente escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Cuando Elena terminó, se recostó en su silla y encendió otro cigarrillo. «Esto es más grande de lo que imaginé», dijo finalmente, exhalando humo. «No es solo un asesino, es una estructura completa de protección, autoridades locales, familias poderosas, probablemente gente en el gobierno estatal también». «¿Puede ayudarnos?», preguntó Elena, sintiendo el peso de la desesperación. «Puedo, pero necesita entender las consecuencias. Una vez que esto se publique, no habrá vuelta atrás. Para ninguno de nosotros. Vendrán tras usted, tras ese policía que la ayudó, tras mí. Harán todo lo posible para desacreditarnos, para destruir nuestras vidas». «Ya amenazaron a mi madre», dijo Elena. «Ya estamos en peligro. La diferencia es que si no hacemos nada, alguien morirá esta noche, y seguirán muriendo». Vicente asintió lentamente. «Entonces trabajemos rápido. Necesito copiar todo esto. Las fotografías, el cuaderno, su testimonio detallado. Voy a preparar un artículo, pero también voy a enviar copias de todo a la Procuraduría General del Estado, al Colegio de Médicos, a otros periódicos. Vamos a hacer esto tan público que no puedan simplemente hacer desaparecer la evidencia». Trabajaron durante horas. Vicente fotografió cada página del cuaderno, cada imagen que Elena había tomado. Le hizo preguntas detalladas, verificando fechas, nombres, ubicaciones. Para cuando terminaron, ya había oscurecido afuera. «Necesito 24 horas para preparar todo», dijo Vicente. «Publicaremos pasado mañana en la edición matutina. Para entonces las copias ya estarán en manos de las autoridades estatales». «Pero esta noche van a matar a ese hombre», protestó Elena. «Lo sé, y eso es lo que su amigo el policía tendrá que evitar. Yo le daré cobertura desde aquí, pero ustedes tienen que detener lo que va a pasar esta noche. Si pueden rescatar a esa víctima y arrestar a los perpetradores en el acto con evidencia física, será aún mejor. Tendré un fotógrafo listo para documentar todo». Elena tomó el último autobús de regreso a San Cristóbal. El viaje nocturno fue aún más angustiante que el de ida. Cada vez que el autobús se detenía, cada vez que alguien subía o bajaba, Elena sentía que su tiempo se agotaba. Llegó a San Cristóbal pasadas las 10 de la noche. Se encontró con Miguel en la plaza, donde él esperaba sentado en una banca, fingiendo leer el periódico a la luz tenue de una farola. «Vicente va a publicar», le dijo Elena en voz baja sentándose junto a él.
Pero necesitamos detenerlos esta noche, en el acto. Ya pensé en eso, respondió Miguel. Hay 2 policías en quienes confío, jóvenes, nuevos en la fuerza, todavía no completamente corrompidos por el sistema. Les conté lo básico sin mencionar tu nombre. Están dispuestos a ayudar, pero tienen miedo. Necesitan ver evidencia sólida antes de comprometerse completamente. Tengo evidencia, pero está en Tuxtla, con Vicente. Entonces tendremos que confiar en lo que podamos encontrar esta noche. Según lo que escuchaste, llevarán a la víctima al consultorio. Si entramos en el momento correcto, los atraparemos en el acto. Con suerte, el hombre todavía estará vivo. ¿Y si no lo está? Miguel la miró con una expresión grave. Entonces, al menos tendremos justicia para él y evidencia para condenarlos. Esperaron en un auto prestado, estacionado en una calle lateral con vista a la casa de la calle Insurgentes. Los 2 policías que Miguel había reclutado, Ramón y Carlos, jóvenes de no más de 25 años, estaban en otro vehículo una calle más allá. El plan era simple: esperar a que Ibáñez y Gutiérrez llegaran con su víctima, darles tiempo suficiente para que sus intenciones fueran innegables, y entonces intervenir con fuerza. Las horas pasaron lentamente. Elena sentía cada minuto como una eternidad. El frío de la noche se filtraba a través de las ventanas del auto y su aliento creaba condensación en el vidrio que tenía que limpiar constantemente para mantener la visibilidad. Eran casi las 2 de la mañana cuando finalmente vieron movimiento. Un auto negro se detuvo frente al portón principal de la casa. Elena reconoció al licenciado Gutiérrez saliendo del asiento del conductor. El doctor Ibáñez salió del asiento del pasajero. Entre los dos, medio arrastraron a un hombre que parecía estar inconsciente, su cabeza colgando hacia adelante, sus pies arrastrándose por el suelo. «¡Dios mío!», susurró Elena. «Es real, realmente lo van a hacer». «Esperemos un poco más», dijo Miguel, su mano en la radio que conectaba con los otros policías. «Necesitamos que entren completamente, que empiecen. De lo contrario dirán que solo estaban ayudando a un borracho». Vieron a los 2 hombres arrastrar a su víctima por el portón lateral, desapareciendo en la oscuridad del patio interior. Las luces se encendieron en la planta baja, visibles a través de las rendijas de las cortinas cerradas. Esperaron 10 minutos más. Cada segundo era agonía para Elena, imaginando lo que estaba sucediendo dentro de esa casa. «¡Ahora!», dijo Miguel finalmente, hablando por la radio. «¡Vamos!». Los 4 se movieron rápidamente hacia la casa. Miguel y Elena por el portón lateral, Ramón y Carlos por el frente. Miguel tenía su arma desenfundada, su rostro una máscara de determinación. Entraron al patio y luego a la habitación del consultorio sin anunciarse. Lo que encontraron hizo que Elena tuviera que contenerse para no vomitar. El hombre estaba atado a la mesa metálica, todavía inconsciente pero comenzando a despertar. El doctor Ibáñez estaba preparando instrumentos quirúrgicos, organizándolos meticulosamente en una bandeja. El licenciado Gutiérrez sostenía una cámara fotográfica, preparándose para documentar lo que estaba por venir. «¡Policía! ¡Manos arriba!», gritó Miguel, su arma apuntando directamente al doctor Ibáñez. La expresión en el rostro del joven doctor fue de shock, seguida rápidamente por cálculo frío. El licenciado Gutiérrez dejó caer la cámara, que se estrelló contra el piso de azulejos. «Oficial Ángeles», dijo Ibáñez con voz tranquila, demasiado tranquila. «No sé qué cree que está haciendo, pero está cometiendo un grave error. Este hombre es mi paciente, sufrió un colapso en la calle y lo traje aquí para atenderlo». «¿Atarlo a una mesa es procedimiento médico estándar?», preguntó Miguel con sarcasmo. «Para pacientes violentos y delirantes, sí. Consulte cualquier manual de psiquiatría».
Y las fotografías. Elena señaló la cámara rota en el piso. También son procedimiento estándar. El licenciado Gutiérrez finalmente habló, su voz recuperando algo de su habitual arrogancia. Señorita Cortés, qué sorpresa verla aquí. Allanamiento de morada, obstaculización de procedimientos médicos. Estos son delitos graves. No tan graves como asesinato, dijo Ramón, uno de los jóvenes policías, mientras desataba al hombre de la mesa. La víctima estaba despertando, gimiendo confundida. No hay ningún asesinato aquí, insistió el doctor Ibáñez. Y cuando mi abogado termine con ustedes, todos perderán sus trabajos. ¿Tienen idea de quién soy? ¿De las conexiones de mi familia? Sí, dijo Elena, sacando una copia de uno de los certificados de defunción que había guardado. Sabemos exactamente quién es. Es el hijo del hombre que asesinó a 18 personas en esta misma habitación. Y estaba a punto de hacer lo mismo. La máscara de calma del doctor Ibáñez finalmente se resquebrajó. Sus ojos se entrecerraron con odio puro. No pueden probar nada. Esta ciudad me protegerá, como protegió a mi padre. Ya no, dijo Miguel. Carlos, llama a la comandancia estatal, no a la local, directamente a Tuxtla. Diles que tenemos una situación que requiere investigadores externos. Mientras Carlos hacía la llamada, Ramón encontró algo en uno de los cajones que hizo que su rostro palideciera. Más cuadernos, llenos de anotaciones detalladas, dibujos anatómicos, descripciones de procedimientos y fotografías. Docenas de fotografías de víctimas anteriores, todas tomadas durante o después de sus torturas. Dios santo, susurró Ramón. Esto es un museo del horror. El hombre en la mesa finalmente despertó completamente, mirando alrededor confundido y aterrorizado. Miguel se acercó a él suavemente. Está a salvo ahora. Nadie va a hacerle daño. ¿Puede decirnos su nombre? Felipe, tartamudeó el hombre. Felipe Ruiz. Estos hombres me encontraron durmiendo cerca del mercado. Me dijeron que me darían comida y trabajo. Me trajeron aquí y me pusieron algo en la boca, algo dulce, y luego no recuerdo más. Los drogaron, dijo Elena. Probablemente cloroformo o algo similar. Los investigadores estatales llegaron 2 horas después, trayendo consigo la luz del amanecer y el peso de la autoridad que no podía ser comprada con conexiones locales. Documentaron todo: la habitación, los instrumentos, los cuadernos, las fotografías. Arrestaron al doctor Ibáñez y al licenciado Gutiérrez, ignorando sus protestas y amenazas. Pero la batalla apenas comenzaba. Al día siguiente, cuando el artículo de Vicente Salazar fue publicado en la primera plana de El Observador, con fotografías y testimonios detallados, San Cristóbal de las Casas explotó. La noticia se expandió como fuego, alcanzando periódicos nacionales, estaciones de radio, conversaciones en cada esquina. Las familias de las 18 víctimas originales del doctor Ibáñez padre comenzaron a hablar, algunas por primera vez en años. Tomás Guillén dio una entrevista en el periódico, mostrando sus manos deformadas, contando su historia con detalles que hicieron llorar a los lectores. Más víctimas aparecieron, gente que había sobrevivido a consultas con el doctor Ibáñez hijo, que habían sido drogados, pero habían escapado antes de que las cosas llegaran a su conclusión horrible. La presión pública se volvió imposible de ignorar. El jefe de policía local fue suspendido, al igual que varios funcionarios municipales. El presidente municipal renunció bajo acusaciones de encubrimiento. El licenciado Gutiérrez, enfrentando evidencia abrumadora, comenzó a hablar, revelando nombres de otros cómplices, de gente que había ayudado a ocultar los crímenes durante años.
El doctor Arturo Ibáñez, hijo, fue trasladado a una prisión estatal donde esperaría juicio por múltiples cargos de intento de asesinato, secuestro y asociación delictuosa. Las autoridades comenzaron a exhumar el pozo en el sótano de la casa, encontrando restos humanos que correspondían a al menos 7 personas desaparecidas en los últimos 3 años. Pero la victoria tuvo su precio. Elena perdió su trabajo en el archivo municipal una semana después de la exposición, oficialmente por reorganización administrativa. En realidad, porque había avergonzado a las familias poderosas de la ciudad, había expuesto su complicidad en el horror. Su madre tuvo que cerrar su negocio de costura después de que misteriosamente ninguno de sus clientes regulares volviera a visitarla. Miguel Ángeles fue transferido a un pueblo pequeño en la frontera con Guatemala, lejos de San Cristóbal, su carrera efectivamente terminada. Los otros 2 policías que habían ayudado también fueron transferidos. Ramón renunció a la fuerza, incapaz de continuar trabajando en un sistema que castigaba la honestidad. Vicente Salazar enfrentó demandas por difamación, amenazas de muerte y un intento de incendio en su oficina. Pero continuó escribiendo, continuó publicando su serie de artículos sobre el caso, ganando eventualmente un Premio Nacional de Periodismo. Y la casa en la calle Insurgentes permaneció vacía, sus ventanas tapiadas, su portón sellado con cadenas y candados oficiales. Pero en las noches, especialmente cuando la niebla descendía espesa sobre la ciudad, la gente juraba que aún se escuchaban sonidos desde su interior. Gemidos, gritos ahogados, el tintineo metálico de instrumentos quirúrgicos. Probablemente era solo el viento o la imaginación de una ciudad traumatizada, pero nadie se acercaba a esa casa después del anochecer. Nadie quería saber si los fantasmas eran reales o simplemente el peso de la culpa colectiva, el conocimiento de que durante años todos habían sabido, todos habían sospechado, y nadie había hecho nada. 6 meses después del arresto, Elena estaba sentada en un pequeño café en la Ciudad de México, donde había conseguido trabajo como asistente en una biblioteca universitaria. Vicente Salazar había venido a visitarla, trayendo noticias. El juicio comenzó, le dijo, removiendo azúcar en su café. Ibáñez se declaró no culpable. Su abogado está argumentando enfermedad mental que heredó algún tipo de patología de su padre. ¿Y la gente le cree?, preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. Algunos sí. Algunos prefieren creer que fue locura, enfermedad, algo que no podemos controlar. Es más fácil que aceptar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Vicente la miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado. Que no estaba loco, que sabía exactamente lo que hacía, que eligió conscientemente continuar el legado de horror de su padre, que valoraba su curiosidad científica, su deseo de experimentar, por encima de la vida y el sufrimiento de otros seres humanos. Esa es la verdad que la gente no quiere enfrentar, que el mal no siempre es locura. A veces es simplemente una elección. Elena sintió el peso de esas palabras. En los meses desde aquella noche en la casa de la calle Insurgentes, había tenido mucho tiempo para pensar. Sobre la naturaleza del mal, sobre la complicidad del silencio, sobre cómo sociedades enteras pueden volverse cómplices de atrocidades simplemente por no querer ver, no querer preguntar, no querer desafiar a los poderosos. ¿Valió la pena?, preguntó súbitamente. Perder todo. Mi trabajo, la tranquilidad de mi madre, nuestra vida en San Cristóbal. ¿Valió la pena? Vicente no respondió inmediatamente. Tomó un sorbo de su café, mirando por la ventana del café hacia las calles bulliciosas de la Ciudad de México,
donde millones de personas vivían sus vidas ajenas al horror que había sucedido en una casa colonial en una ciudad pequeña de montaña. «Felipe Ruiz está vivo», dijo finalmente. «Ese hombre que salvamos esa noche tiene esposa, 3 hijos, ahora trabaja en una fábrica en Tuxtla. Sus hijos van a la escuela. Él existe, respira, ama, vive. Si no hubiéramos actuado, sería solo otro cuerpo en ese pozo, otro nombre en una lista de desaparecidos que nadie investigaría». Se inclinó hacia adelante, su voz baja pero intensa. «Y las familias de las víctimas. Por primera vez en años, algunas pudieron enterrar apropiadamente a sus muertos. Pudieron hablar de ellos sin miedo, pudieron tener justicia, aunque llegara tarde. Vale la pena un trabajo, un negocio de costura, la comodidad de permanecer en una ciudad, cuando la alternativa es dejar que el horror continúe». Elena sintió lágrimas quemando sus ojos. «Hay días en que no sé, días en que veo a mi madre tan triste, tan perdida en esta ciudad grande donde no conoce a nadie, y me pregunto si hice lo correcto». «La duda es buena», dijo Vicente. «Significa que todavía eres humana, que a diferencia de Ibáñez, todavía sientes el peso de tus decisiones. Pero Elena, escúchame bien, lo que hiciste requirió más valor del que la mayoría de la gente tiene. Desafiaste a todo un sistema, arriesgaste todo, porque sabías que era lo correcto. Eso es heroísmo real, no el de las películas, con finales felices y recompensas. El heroísmo real es difícil, doloroso, y raramente es recompensado». Elena limpió sus lágrimas con la manga de su suéter. «¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Ahora vivimos. Seguimos adelante. Yo continúo escribiendo, exponiendo injusticias donde las encuentro. Tú continúas trabajando, aprendiendo, creciendo. Tu madre eventualmente se adaptará a esta ciudad, hará nuevos amigos, encontrará nuevos clientes. La vida continúa. Y cuando la gente pregunta si vale la pena luchar contra la oscuridad, nosotros somos la respuesta. Nosotros y Felipe Ruiz, y todos aquellos a quienes salvamos al exponer la verdad». Se quedaron en silencio por un momento, el ruido del café llenando el espacio entre ellos. «Hay algo más que debes saber», dijo Vicente finalmente, sacando un sobre de su maletín. «Recibí esto ayer. Es de Tomás Guillén». Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con caligrafía temblorosa pero legible. «Estimada señorita Cortés, pero necesito decirle algo que he estado guardando en mi corazón desde que supe lo que hizo. Durante 6 años he vivido con el peso de ser el único sobreviviente. El único que podía hablar, pero que eligió el silencio por miedo. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo las caras de aquellos que murieron en esa mesa. Me pregunto si podría haberlos salvado si hubiera sido más valiente, si hubiera gritado más fuerte, si hubiera insistido más. Usted me quitó ese peso. No completamente, nunca completamente, pero ahora sé que sus muertes no fueron en vano, que alguien finalmente escuchó, finalmente actuó, finalmente exigió justicia. Mi hermana Dolores quiere que sepa que está en nuestras oraciones todas las noches. Las familias de las víctimas se reunieron la semana pasada en la iglesia de la Merced. Rezamos por usted, por su madre, por todos aquellos que tuvieron el valor que nosotros no tuvimos. No sé si alguna vez volverá a San Cristóbal. Quizás es mejor que no lo haga. Esta ciudad todavía tiene demasiadas sombras, demasiados secretos que la gente prefiere mantener enterrados. Pero si algún día regresa, sepa que siempre tendrá un lugar en mi mesa, un lugar en nuestros corazones. Que Dios la bendiga y la proteja, señorita Cortés. Usted es lo que todos deberíamos ser, valiente cuando es más fácil ser cobarde, compasiva cuando es más fácil ser indiferente,
justa cuando es más fácil mirar hacia otro lado. Con profundo respeto y gratitud eterna, Tomás Guillén. Porque cada vez que alguien se levanta y dice no más, la oscuridad retrocede un poco, quizás no mucho, pero un poco. Y si suficientes personas lo hacen, si suficientes personas encuentran ese valor. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Elena entendió. 2 años después, el doctor Arturo Ibáñez hijo fue condenado a 40 años de prisión. El licenciado Gutiérrez recibió 20 años como cómplice. Varios funcionarios locales fueron destituidos. Aunque ninguno enfrentó cargos criminales, la red de complicidad era demasiado compleja, demasiado entretejida con el poder local. La casa de la calle Insurgentes fue finalmente demolida en 1975, sus piedras y vigas vendidas o desechadas. En su lugar, la comunidad construyó un pequeño parque con una placa que recordaba a las víctimas, 25 nombres grabados en bronce, incluyendo las 18 del doctor Ibáñez padre y las 7 del hijo que fueron confirmadas. La placa no mencionaba cómo murieron, solo que habían sido víctimas de injusticia y que la ciudad las recordaba. No todos estaban contentos con el parque. Algunas familias poderosas protestaron, argumentando que era innecesario, que revivía traumas, que era mejor olvidar. Pero las familias de las víctimas insistieron y eventualmente prevalecieron. El parque se convirtió en un lugar de reflexión, un recordatorio silencioso del precio del silencio y el valor de hablar. Elena nunca regresó a vivir en San Cristóbal de las Casas. Se quedó en la Ciudad de México, eventualmente obteniendo un puesto permanente en la Biblioteca Nacional. Su madre, doña Carmen, se adaptó lentamente a la vida en la capital, encontrando una nueva comunidad de costureras migrantes de Chiapas que se apoyaban mutuamente en una ciudad que podía ser hostil con los forasteros. Pero Elena visitaba, una vez al año, en el aniversario de aquella noche en la casa de Ibáñez, viajaba a San Cristóbal. Visitaba el parque, colocaba flores frente a la placa y pasaba tiempo con Tomás Guillén y su hermana Dolores, que envejecían pero mantenían sus espíritus intactos. En una de esas visitas, 5 años después de los eventos, Elena estaba sentada en el banco del parque, mirando los nombres en la placa, cuando un hombre joven se acercó. Tenía alrededor de 20 años, vestido con ropa simple de trabajador. —¿Usted es Elena Cortés? —preguntó tímidamente. Elena asintió, cautelosa. —Soy hijo de Sebastián Morales. Él fue una de las primeras víctimas del doctor Ibáñez. Yo tenía 5 años cuando murió. Nunca supe qué le pasó realmente hasta que todo salió a la luz. El joven se sentó en el banco junto a ella, mirando hacia la placa donde estaba grabado el nombre de su padre. Durante años, mi familia vivió con rumores. La gente susurraba que mi padre había estado involucrado en algo malo, que por eso había muerto, que de alguna manera era su culpa. Mi madre no podía trabajar porque nadie quería contratar a la viuda de un hombre que había muerto en circunstancias sospechosas. Tuvimos que mudarnos a otro pueblo. Se limpió las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Cuando la verdad salió, cuando todo el mundo supo que mi padre no hizo nada malo, que fue víctima, no villano, todo cambió. Mi madre pudo finalmente llorar su muerte apropiadamente. Yo pude finalmente entender. Y la gente dejó de mirarnos con sospecha. Tomó la mano de Elena, su agarre firme pero tembloroso. Gracias, no solo por mi padre, sino por todos nosotros, los hijos, las esposas, los padres de las víctimas. Nos devolvió algo que nos habían robado, la dignidad de nuestros muertos y la verdad de sus historias. Elena no pudo hablar, solo asintió, apretando la mano del joven, compartiendo ese momento de dolor y sanación. Esa noche,
De regreso en el pequeño hotel donde se hospedaba durante sus visitas, Elena escribió en su diario algo que había comenzado a hacer después de los eventos como forma de procesar sus experiencias. 5 de noviembre, 1977. 5 años desde que vi la cara del verdadero mal, no vestido de cuernos y cola como en las historias, sino con bata blanca de médico y la respetabilidad que otorgan el dinero y el apellido. Hoy conocí al hijo de Sebastián Morales. Me agradeció. Y me di cuenta de que, a pesar de todo lo que perdimos, a pesar del dolor y el sacrificio, lo haría de nuevo. 1 y 1000 veces. Porque el verdadero horror no es el que encontramos en esa casa. El verdadero horror es el silencio, es la complicidad. Es la gente buena que no hace nada mientras el mal prospera. San Cristóbal sigue siendo una ciudad de sombras. Todavía hay secretos, todavía hay injusticias. Pero ahora, al menos, hay una luz. Una pequeña luz que dice que el silencio puede ser roto, que los poderosos pueden ser desafiados, que la justicia, aunque tarde, es posible. Esa luz somos nosotros. Vicente y sus artículos incansables, Miguel y su integridad inquebrantable, Tomás y su testimonio doloroso pero necesario, y sí, yo también. Una archivista que decidió que algunos documentos no podían permanecer archivados. Mañana regresaré a la Ciudad de México, a mi vida, a mi trabajo, a cuidar de mi madre que todavía tiene pesadillas sobre aquellos días terribles. Pero llevaré conmigo el recuerdo de estos nombres en bronce, estas vidas que no serán olvidadas, y la certeza de que, cuando se nos llama a elegir entre el silencio cómodo y la verdad difícil, elegir la verdad siempre, siempre vale la pena, aunque cueste todo. Está en el silencio de los buenos, en la indiferencia de los justos, en la cobardía de aquellos que ven el mal y miran hacia otro lado. Y había aprendido también que la luz más brillante no viene de los héroes perfectos de las historias, sino de la gente común que, enfrentada con la elección entre lo fácil y lo correcto, encuentra el valor para elegir lo correcto. Esa noche Elena Cortés durmió profundamente por primera vez en 5 años, sin pesadillas, sin gritos silenciados resonando en su mente. Porque finalmente había encontrado paz en saber que, cuando la historia le pidió que eligiera, eligió bien. Y en algún lugar de la ciudad dormida, en un pequeño parque donde alguna vez estuvo una casa de horror, 25 nombres grabados en bronce brillaban suavemente bajo la luz de la luna, recordando a todos que el silencio nunca es la respuesta y que la justicia, aunque tarde, siempre vale la pena el precio que exige.